El teatro es una de las expresiones del arte que más ha dialogado con el periodismo cultural a lo largo de los años. En 1865, la crónica periodística informaba que José Zorrilla, el célebre dramaturgo español, había presentado en México su obra cumbre y quizá la obra más conocida de capa y espada, Don Juan Tenorio. El emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota querían tanto al señor Zorrilla que le construyeron todo un teatro y además lo nombraron director del Teatro de Palacio. Bueno, ahí presentó su Don Juan Tenorio, por supuesto, y lo demás, como ustedes saben, ya es historia. Eran momentos de definición para construir un país. Concluida la intervención francesa y fusilado Maximiliano, el régimen republicano reinstalado por Juárez en todo el territorio regresó a los mexicanos la dignidad y la soberanía nacional. Se sabían vencedores. ¿Cómo fue que un pueblo sometido a medio siglo de guerras civiles, con instituciones obsoletas y una economía en quiebra, pudo obligar a la retirada del ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo pudieron los mexicanos sacudirse un coloniaje que se prolongó casi un siglo en Indochina y en Argelia? La historia del periodismo cultural vivió una de sus mejores épocas durante la República Restaurada, que fue también un momento de reflexión profunda para la nación entera. Los mexicanos buscaron las respuestas en su historia, volvieron sobre las culturas prehispánicas y entendieron que los logros de 300 años de dominación española se debían a los propios mexicanos y eran por tanto patrimonio de la nación. Fue así como México se hizo cargo de su historia y reflexionó sobre su lugar en el mundo, sus deberes y sus derechos. En ese ambiente de intensa búsqueda y notables hallazgos, Ignacio Manuel Altamirano, el periodista más sobresaliente de su tiempo, consideró que había llegado el momento de la reconciliación y fundó una de las revistas más importantes en la historia de nuestro periodismo cultural, El Renacimiento. Este semanario se propuso reunir a los grandes talentos de su tiempo, tanto los del bando liberal, que había resultado victorioso, como los de la facción conservadora, que habían sido derrotados en su sueño imperial. El resultado fue una prestigiosa nómina en la que figuraron ingenios como el poeta Manuel Acuña, legítimo representante del romanticismo, el compositor Melesio Morales, todavía escuchado, quien causó sensación en el Teatro Nacional con el estreno de su ópera Hildegonda. El célebre geógrafo e historiador Manuel Orozco Iberra, que publicó por esos años su obra monumental, Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México. El escritor, poeta y médico yucateco José Peón Contreras, y el escritor que se atrevió a decir Dios no existe, Ignacio Ramírez, el nigromante. Todos ellos liberales de cepa como Guillermo Prieto, pero junto a esta constelación de escritores colaboró también el sabio literato que sabía griego, latín, inglés, francés e italiano, el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, conocido literariamente como Hipandro Acaico. El país cambiaba y se abrían espacios en la política y la cultura. En la revista El Renacimiento compartieron páginas, por ejemplo, el futuro ministro porfirista Justo Sierra con Rafael de Zayas Enríquez, que sería exiliado por el dictador Porfirio Díaz, o el escritor colonialista Francisco Sosa
con el barón Goskowski, un anarquista polaco. Fue breve la vida del Renacimiento, pero medio año le bastó para dejar una huella profunda por la calidad de sus contenidos y el renombre de sus colaboradores, que sumaron más de 100. El Renacimiento era influencia y reflejo de la República restaurada por Juárez y su equipo de honestos patriotas. Junto a ellos, todo un pueblo estaba en proceso de reconocer su identidad, lo que exigía transitar los caminos del arte y la reflexión intelectual. Había que entender quiénes éramos culturalmente. Así fue como se procedió a reivindicar los valores prehispánicos. De esa manera supimos vernos en el espejo colonial y se entendió por fin que habíamos recorrido un largo camino con inmensos logros. Ejemplo de las precariedades de la época es que en todo el país solo existían 170 escuelas y que 9 de cada 10 niños se quedaban sin instrucción. Pero podía más el afán civilizatorio, que se manifestó en la proliferación de publicaciones con valor literario. Una de ellas fue Violetas, que al morir Santiago Sierra quedó en manos de un grupo de mujeres poetas que también colaboraban en el Renacimiento. Mientras tanto, en León, Guanajuato, José Rosas Moreno, discípulo de Altamirano, y Esther Tapia de Castellanos publicaban El Álbum Literario, una réplica periodística y sobre todo estética del Renacimiento. Y el fervor por expandir el goce literario que provocaba la entrañable revista de Altamirano se extendió por todo el país. En Yucatán, lugar de generosos encuentros culturales, se publicó la revista de Mérida con una nutrida nómina de escritores en la que descollaban José Peón Contreras, el filósofo, historiador y fundador de la moderna Universidad Nacional Autónoma de México, don Justo Sierra, y su hermano Santiago. En San Luis Potosí, el extraordinario escritor, periodista y dramaturgo José Tecuellar y José María Flores dirigieron la Ilustración Potosina, otra de las revistas imprescindibles del siglo XIX mexicano. El semanario era parte de aquel impulso nacionalista que Altamirano promovía en los escritores de esta generación, surgida de las leyes de reforma y la lucha contra la ocupación francesa, y que veían en la literatura un medio de orgullo e identidad. Para la Ilustración Potosina colaboraron escritores de todo el país dentro de una gran amplitud de géneros. Fueron colaboradores Ignacio Manuel Altamirano, José Rosas Moreno, Justo Sierra, Guillermo Prieto y Manuel Díaz Mirón, el padre del célebre poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. El precio de la revista era de $1 y se distribuía en diversos puntos de la capital potosina, y en la Ciudad de México se podía leer en centros literarios, cafés, restaurantes y lugares así. En un editorial, la Ilustración Potosina declaraba que el progreso de las letras es hijo de la paz, pues las expansiones del espíritu, el laborioso cultivo de la literatura y hasta las inspiraciones espontáneas de los poetas necesitan de la bienhechora sombra del bienestar social. Y concluía tajante: las guerras intestinas son el azote del progreso intelectual. Visionario, Benito Juárez entendió que la educación sería el mejor vehículo para el desarrollo del país. De ahí que decretara la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y que nombrara, esto fue a fines de 1867, y que nombrara director a Gavino Barreda, un médico, filósofo, positivista, que introdujo esta corriente de pensamiento en el país, el positivismo. La Escuela Nacional Preparatoria se convirtió en el tronco común de la educación superior, pero además fue el centro generador más importante de la cultura mexicana, pues de aquí salieron escritores, pintores, personajes de múltiples especialidades artísticas, grupos
culturales y también editores de periodismo cultural. El periodismo cultural mexicano se nutrió precisamente de la Escuela Nacional Preparatoria y de sus discípulos. En ese contexto de euforia por el arte y la cultura, aparecieron diversas asociaciones literarias y sobresalientes revistas y periódicos. La Linterna Mágica fue órgano de la Bohemia Literaria, sociedad fundada en la Ciudad de México en 1868 por los más destacados intelectuales de su tiempo. De la charla y los escritos de aquella culta bohemia se nutría el periódico La Linterna Mágica, que dirigía José T. Cuéllar, y daba espacio a la actividad periodística, política y literaria de sus miembros. También corresponde a la República Restaurada la revista literaria, que contó con textos de Luis G. Ortiz, Casimiro del Collado, Manuel Orozco Iberra, Manuel María de Zamacona y Gonzalo, Guillermo y Roberto Esteva. En 1871, cuando Sebastián Lerdo de Tejada pugnaba por evitar una nueva reelección de Benito Juárez, apareció la revista semanal El Eco de Ambos Mundos, que como algunas de sus antecesoras, empezó a publicar un suplemento literario dedicado al bello sexo, como escribía en su portada. En el impreso colaboraron los miembros de la Sociedad Literaria El Porvenir, que tenía entre sus escritores más notables a Juan de Dios Peza. Esta misma sociedad tuvo su propio órgano de difusión, El Estudio, que se publicaría entre 1877 y 1878. Los acontecimientos políticos de la época están marcados por el ascenso al poder de Porfirio Díaz, quien encabezó en 1876 la rebelión de Tuxtepec, un movimiento armado que acabó con los anhelos de reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Con su triunfo, Porfirio Díaz inicia una dictadura que se prolongará a lo largo de 34 años. En lo literario apareció El Ferrocarril Mexicano, una de las más bellas publicaciones del siglo XIX, impreso por la Casa de Caen e ilustrado por ese maestro de la litografía, ese maestro de las tomas de la Ciudad de México, de las tomas aéreas desde un globo, que fue el gran Casimiro Castro. Como ahora, los escritores colaboraban en diversas publicaciones porque necesitaban dinero, de ahí que también se desenvolvieran en la cátedra o en los cargos públicos. En aquel momento estaban en auge las mutualidades o sociedades de apoyo mutuo y los escritores formaron algunas, pese a que entre ellos privaba y priva todavía el individualismo. Obraron no tanto por convicción como por la necesidad de asegurarse un mínimo apoyo en caso de enfermedad u otro apuro. Una publicación de gran relevancia en esa época fue El Domingo, un periódico publicado entre 1871 y 1873 por Gustavo Goskovsky, más conocido como el Barón de Goskovsky. El Domingo, semanario de literatura, ciencias y mejoras materiales, con textos como El ferrocarril de México a Veracruz, Siguiendo a Lesbia, en fin, era un periódico muy bien diseñado, pulcramente impreso, con un cabezal que aparecía sobre dibujos debidos muy probablemente a José María Villasana, uno de los grandes artistas del siglo XIX. Su trabajo gráfico, su punzante crítica política lo convirtieron en figura indispensable de la orquesta, pero también en un valiente colaborador del Aguizote.
Aquel periódico del que se hacía la broma durante el Porfiriato de que tenía media redacción en la cárcel, porque efectivamente, cuando unos redactores salían, otros entraban a la cárcel de Belén. Eran tiempos en que los periodistas de oposición política eran perseguidos y encarcelados, peligro que no corrían tanto los editores de órganos literarios. Búcaro es ya una palabra inusual en México, pero así se llamaron algunas publicaciones literarias del siglo XIX. El término tiene varios significados. Recibían ese nombre unas jarras de arcilla roja que daban al agua un olor y sabor peculiar, como algunos cántaros o los garrafones de cerámica jalisciense. También se llamaba búcaro a un florero hecho de la misma arcilla roja y tal vez de ahí se adoptó el apelativo para algunas publicaciones literarias a las que con frecuencia se compara con un florilegio, una colección de textos que pertenecen a las bellas artes. En la historia de nuestro periodismo cultural, el búcaro que alcanzó mayor celebridad fue el que en 1873 era editado por el Correo del Comercio. En la lista de redactores figuraban Prieto, los hermanos Sierra, Acuña, Peza y Francisco Sosa, pero lo insólito era que arriba de todos ellos figurara con tipografía mayor el nombre de una mujer, Ángela Lozano, y que mujeres fueran también quienes encabezaban la lista de colaboradores, lo que sugiere una presencia femenina en nuestras letras mucho mayor de lo que generalmente se reconoce. Esa presencia femenina obedecía a que las mujeres se habían ganado un lugar en la vida pública. Aquella era una sociedad que iba a misa los domingos, que paseaba por la calle de Plateros, que gustaba de ir en las noches al Paseo de las Cadenas afuera de la catedral y que por supuesto adquiría sus mercancías en el tianguis o con los pregoneros que recorrían toda la ciudad. Y por supuesto, el teatro, la gran diversión de la época, donde se podía ver, por supuesto, una buena escenificación, compañías de ópera, de danza, operetas. Y por supuesto, tanta actividad artística dio pie para que apareciera una publicación especializada, llamada precisamente El Artista, dirigida por Jorge Jámeken y Juan M. Villela, que sería hacia 1874-75. El Artista contó con un equipo de ilustradores ciertamente de lujo. Santiago Hernández, Hipólito Salazar y Ezequiel Iriarte, ni más ni menos. Tenía también un diseño sencillo y elegante, así como una fina impresión que reflejaba el gusto de sus editores, quienes dieron en incluir grabados hechos por artistas mexicanos e incluso del muy afamado Gustavo Doré. Asimismo, dio espacio a textos de Víctor Hugo, de Sájer Masoj o de Eduardo Gibón, de quien apareció en sus páginas La Catedral de México. Después de la muerte de Manuel Acuña, se publicó ahí el siempre recordado Nocturno a Rosario. La revista contenía secciones como artes plásticas, música, letras, ajedrez y otras que le dan un atractivo especial para el lector contemporáneo y un interés que rebasa con mucho lo histórico. Un dato curioso es que entre los colaboradores del Artista figuró Rafael Martínez de la Torre, el hombre que fraccionó los terrenos donde surgió la Colonia Guerrero, una de las zonas más características de la Ciudad de México.
Y estamos precisamente enfrente del mercado de Martínez de la Torre y de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, bueno, a quien todo mundo le dice la iglesia de Martínez. En aquel ambiente de renacido nacionalismo, hubo interés por rescatar valores del pasado prehispánico hasta entonces muy poco frecuentados por la prensa del México independiente. De ahí el nombre de la revista Netzahualcóyotl, órgano de la sociedad del mismo nombre. Una característica de este impreso era que estaba centrado en la dramaturgia, lo que significó un valioso impulso a los autores de teatro. La Ciudad de México aún mantenía su aspecto lacustre. Por el Canal de la Viga llegaban en la semana infinidad de trajineras que surtían a la Ciudad de México de lo indispensable, sobre todo en alimentos. Los domingos, aquello se convertía en un alegre paseo familiar. Los invaluables testimonios litográficos de Casimiro Castro nos cuentan aquella vida cotidiana. En 1879, el espíritu liberal de los periodistas que apoyaron el proyecto de Benito Juárez se manifestaba en numerosos impresos. Uno de ellos fue La República, inicialmente dirigido por el gran Ignacio Manuel Altamirano. En su portada, La República, semana literaria, indicaba que contaba con la colaboración de numerosos escritores y poetas de la capital y de los estados. En sus páginas escribió un francés juarista, Alfredo Babló, quien se opuso a la intervención napoleónica, pero además en México desarrolló una notable carrera periodística, pues fundó varios órganos y colaboró en muchos más. En sus páginas apareció La Historia Antigua de México de José María Lacunza, una obra muy poco conocida hasta ahora. Por supuesto también poesía de nuestros mejores bardos de la época, cuentos, ensayos y lo que hoy llamaríamos varia invención. En Guadalajara, con similares anhelos liberales, surgió otra publicación con intenciones parecidas y un nombre casi igual, La República Literaria. Revista impresa y fundada por José López Portillo y Rojas, Manuel Álvarez del Castillo, Esther Tapia de Castellanos y Luis Pérez Verdía, todos ellos grandes intelectuales tapatíos. Manuel Gutiérrez Nájera, que en ese tiempo colaboraba en la Revista de México y la Juventud Literaria, sorprendía con sus crónicas. Y con el ímpetu que Ignacio Manuel Altamirano valoraba en esta generación, figuraban los entonces muy jóvenes Luis G. Urbina, Jesús E. Valenzuela, Manuel Puga Yacal, Salvador Díaz Mirón y Manuel José Otón. Y precisamente el Renacimiento tuvo un renacimiento. En 1894 se publicó una segunda época de este periódico, ya bajo la dirección de Enrique de Olavarría y Ferrari, un investigador español del teatro mexicano que nos dejó grandes e importantísimas obras. El editor fue Francisco Díaz de León, padre, diría yo, de la moderna tipografía mexicana. Lamentablemente, la segunda época, el segundo aire del Renacimiento, solo duró 6 meses. Al llegar a su término, se cierra también
la era del romanticismo mexicano.